¿Cómo están, hermanos? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos un jueves de la semana, un jueves más. Estamos ya en la recta final del mes de julio y continuamos con nuestro estudio en el libro de los Hechos, este importante libro de contexto de la historia de la iglesia, las primeras raíces del surgimiento de los grupos de creyentes cuando se les nombró por primera vez cristianos. Hemos visto muchas cosas en este libro. Si esta es la primera vez que nos acompañas en esta enseñanza, si es la primera vez que alguien te compartió esta enseñanza, si te perdiste enseñanzas anteriores, puedes regresar a nuestro canal tanto en Facebook como también en YouTube, en nuestra cuenta de YouTube de Calvary Chapel Tijuana. Ahí están las enseñanzas pasadas de verso por verso. En el caso del libro de los Hechos, mis hermanos, es importante que sí veas las enseñanzas anteriores, porque, como lo dice el nombre del libro, son hechos. Es una serie de acontecimientos. Y si bien es cierto que en todos los libros ocurre lo mismo, en el libro de los Hechos se puede observar con mayor claridad o con mayor rigurosidad la relación de acontecimientos. Un acontecimiento está vinculado con el anterior y el acontecimiento futuro va a estar relacionado con los dos anteriores. En fin, yo te invito a que veas las enseñanzas pasadas para que entendamos también quién es Pablo, quién es Bernabé. Hay muchos nombres en el libro de los Hechos. Algunos de esos nombres son momentáneos, como algún centurión que aparece su nombre y no vuelve a aparecer después. Ananías es un hombre que aparece en algún momento y después ya no es tan protagonista. Pero hay otros nombres como Bernabé. Pablo tal vez lo has escuchado más, pero Bernabé, hoy vamos a hablar de Bernabé. Hoy vamos a retomar la historia de Bernabé. Y a lo mejor tú dices, ¿quién es Bernabé? ¿Cuándo se nombró por primera vez Bernabé? Pues puedes ver las enseñanzas pasadas. Por eso los invitamos mucho a que revisen lo pasado. No estudiamos mucho tiempo en este verso por verso. Nos hacemos la gran meta y nos esforzamos quienes enseñamos aquí de ajustarnos a los 30 minutos. A veces nos pasamos un poquito, pero bueno, lo intentamos hacer en el tiempo. Vamos a inclinar nuestro rostro, mis hermanos, y vamos a ver esta importante historia, los momentos iniciales del trabajo ministerial del famoso apóstol, el famoso misionero llamado Pablo. ¿Te parece si oramos, Señor? Gracias por esta mañana, Señor. Gracias, Padre, porque nos permites llegar hasta este día, Señor, de julio. Estamos terminando el mes, Señor. Y han pasado muchas cosas en este mes, Dios. Van a pasar muchas cosas en agosto y te pedimos, Dios, que nos sigas guiando en sabiduría, que nos sigas guiando a través de tu palabra, Señor. Te pedimos por este tiempo, te pedimos, Señor, porque sigas hablando a tu iglesia, sigas llenando nuestros corazones con tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues esta semana hemos estado muy contentos porque nuestro pastor Irán de aquí de Calvary Chapel Tijuana ha retomado las enseñanzas y hemos compartido desde la semana pasada. Si tú recuerdas, me tocó compartir el viernes de la semana pasada cuando el Espíritu Santo le menciona a un grupo de hermanos que están orando y que están pasando tiempo en ayuno. Y platicamos un poco acerca de qué es el ayuno y su importancia en la vida de los creyentes. Y en el tiempo en el momento en el que estamos estudiando el libro de los Hechos, el ayuno fue muy importante porque en medio de esa situación, o estando en ayuno, el Espíritu Santo les dijo a los hermanos: aparten a Bernabé, aparten a Pablo, aparten a estos dos hombres porque los voy a enviar a una obra ministerial. Y esa obra ministerial es viajes misioneros. Y en esta semana hemos comenzado a ver el primer viaje misionero de Pablo y de Bernabé. El primer viaje misionero en el que llegan a ciudades como Pisidia, llegan a ciudades como Antioquía, llegan a la muy famosa y actualmente país llamado Chipre,
Y ahí empieza el primer viaje misionero de Pablo. El libro de los Hechos, hermanos, y te va a servir mucho, tal vez estas enseñanzas de verso por verso, no nos dan el tiempo suficiente para hacer toda un relato consecutivo sobre los viajes misioneros. A veces es un poco complicado ir siguiendo ciudad por ciudad, es un trabajo muy minucioso. Yo te invito a que si tienes más dudas, si tienes interés en conocerlo, punto número 1, al final de tu Biblia, muchas Biblias tienen mapas y en esos mapas hay uno que dice viajes misioneros de Pablo. Viene el primer viaje, el segundo viaje, el tercer viaje misionero de Pablo y ahí tú puedes revisarlo. Si tienes algunas dudas sobre los viajes misioneros de Pablo, pues puedes preguntarme a mí en la iglesia, puedes preguntar a Pastor Cris, a Pastor Iram, a Pastor Rafa Castrejón. También hemos visto en la Escuela del Ministerio, en las cartas pastorales, vimos una introducción sobre los viajes misioneros. ¿Y por qué es importante que los revises, hermanos? Porque en estos viajes misioneros, lo que Pablo y Bernabé hicieron fue llevar el evangelio a estas distintas ciudades, levantar iglesias, establecer iglesias en estas ciudades, y ellos después continuaron con su viaje misionero. O sea, Pablo y Bernabé no llegaban, se establecían en una ciudad, levantaban una iglesia y ahí comenzaban a pastorear. No, pasaban un tiempo, a veces pasaban un año, pasaban 2 años en esa ciudad, pero después se movían e iban a otra ciudad. Era como un viaje itinerante. Ellos eran evangelistas e iban de ciudad en ciudad predicando el evangelio. Es importante los viajes misioneros porque en el Nuevo Testamento, y tú después de esta enseñanza, si llevas poco tiempo en el estudio de la Biblia, si alguien te ha compartido este estudio, tú puedes ver en cualquier Biblia que después del libro de los Hechos, hay algunos libros con nombres como Gálatas, Filipenses, Efesios, Colosenses. Esos nombres representan a los originarios o a las personas que nacieron en esas ciudades. Entonces los colosenses son de Colosas, los filipenses son de Filipos, los gálatas son de Galacia y así sucesivamente. ¿Qué es lo que implica esto? Lo que eso significa es que Pablo escribió cartas a los hermanos de las iglesias en esas ciudades. ¿Cómo se formaron esas ciudades? ¿Por qué Pablo les envió cartas a esos hermanos en esas ciudades? Repito, porque en sus viajes misioneros estableció esas iglesias y después envió cartas. Eso es un resumen de la importancia de los viajes. Ahora, en este primer viaje y en estos pasados días, desde el martes y el día de ayer, miércoles, estuvimos estudiando acerca del mensaje que Pablo llevó a estas ciudades. Y vimos cómo Pablo, pues lo que hace es predicarles el evangelio. Les habla desde el Éxodo, si tú recuerdas. Ahí en el capítulo 13, en el versículo 17, Pablo refiere a Egipto. Pablo refiere a estos cientos de años, a estos 400, a estos 40 años de este caminar en el desierto. Y de ahí va Pablo desarrollando toda la historia hasta el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Acompáñame a leer el versículo 39. Después de que Pablo comparte el evangelio con estos hermanos, va a acontecer lo siguiente. Versículo 40, desde el 39, perdón. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. El día de ayer estuvimos estudiando acerca del tema de la justificación, que es lo que Pablo les ha predicado. Pablo les ha predicado acerca de Cristo, el Hijo de Dios, el que murió en una cruz, el que fue sepultado, que resucitó, y termina Pablo diciendo, Él es el que justifica. Por medio de Él, nuestros pecados son perdonados. Vamos a leer versículo 40. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced. Porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis,
si alguien os la contare. Pablo aquí está refiriendo a una profecía en Habacuc. Y lo que él está diciendo, en pocas palabras, en resumen, Pablo está mencionando que el Evangelio para nuestras mentes humanas es algo increíble. Es difícil de creer el Evangelio. Es difícil de creer la justificación por gracia. Es difícil de creer el perdón de pecados por medio de Cristo. Es difícil de creer que Cristo solamente es el único camino que nos lleva a la eternidad. Es complicado entender y abrazar la doctrina que solamente Dios tiene hijos justificados por medio de Cristo. Eso es lo que Pablo está diciendo en estos 2 primeros versículos. Termina su gran discurso Pablo. Acuérdense, Pablo está en una sinagoga y Pablo está enseñando a los judíos. A aquellos judíos que muchos de ellos no creían en Cristo como el Hijo de Dios y que por eso lo habían crucificado. Pon mucha atención en el verso 42. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Me fascina este versículo, hermanos, porque este versículo representa mucho, y tú me vas a entender, cuando en nuestro tiempo actual, en tu trabajo, en tu cuadra, en tu colonia, tú hablas del Evangelio, con tu familia tú hablas de la presencia de Dios, del perdón de Dios, de la paz que Dios te da, de cantarle alabanzas, que Él es fiel. Tú hablas de esto y la gente, hay muchas personas que no creen, pero hay muchas otras que te dicen, oye, platícame más. Oye, eso suena diferente a lo que he escuchado. Oye, eso suena muy distinto a como yo había entendido la Biblia. O ese Dios del que tú me hablas no es el Dios que tradicionalmente a mí me inculcaron. Eso es lo que está diciendo Lucas en su narración. Cuando Pablo y Bernabé salen de la sinagoga, los gentiles, y ya platicamos quiénes son gentiles, o sea, los no judíos, hay no judíos que se quedan con ese mensaje y están como rascándose la cabeza diciendo, esto es interesante, tengo curiosidad. Oye Pablo, oye Bernabé, platícame más. Hermanos, no hay que dejar pasar, no hay que desaprovechar esos momentos tan valiosos cuando alguien te dice, oye, tengo curiosidad por esa religión, perdón, por lo que tú llamas cristianismo, pero tengo curiosidad, platícame más. Oye, ¿por qué celebran la Santa Cena? Oye, esa boda a la que me invitaste o la manera en cómo te casaste es muy distinta a cómo estamos acostumbrados los mexicanos a casarnos. Platícame más. No desaprovechemos esos momentos, hermanos. Verso 43. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Entonces vemos aquí a Pablo y a Bernabé, que ellos son como discípulos de Cristo, como maestros, como cualquier maestro de Biblia te va a decir, persevera en la doctrina, persevera en la gracia de Dios. No desistan, perseveren. Hermanos, es mi responsabilidad, es responsabilidad de nuestro pastor titular Cris Martínez, es responsabilidad de Pastor Irán, es responsabilidad de Rafa Castrejón. Va a ser nuestra responsabilidad, hermanos, también de las maestras en el grupo de mujeres, maestros en el grupo de hombres, maestros en escuela dominical. Es nuestra responsabilidad decirte, hermano, decirte, hermana, persevera en la gracia de Dios. Esa es una labor fundamental que tenemos los cristianos. Entre nosotros, decirnos, hermano, persevera en la gracia de Dios. Versículo 44. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Porque Pablo está hablando en la sinagoga a muchos judíos y les dice, yo sé que este mensaje que los estoy diciendo es muy duro para ustedes, es muy controversial, no lo van a aceptar. Sale de la sinagoga,
personas no judías, no religiosas, sin una religión, sin tradiciones, tienen interés en escuchar a Pablo, se acercan a él, le dicen, platícame más, cuéntame más. Pablo les dice a los hermanos, manténganse en la gracia. Y el versículo 44, ¿qué pasa después? Que casi toda la ciudad quiere oír la palabra de Dios. ¿Cómo oramos, hermanos? Porque en nuestra iglesia mucha gente afuera de estas 4 paredes quiera escuchar la palabra de Dios. Verso 45. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Hermanos, aquí vemos algo que también ocurre en la realidad en la que tú y yo vivimos. Cuando Dios está haciendo una obra en tu vida y en la mía, cuando Dios ya abrió tus ojos a la verdad del Evangelio y tú compartes con mucho gozo el Evangelio con personas y esas personas o familiares te dicen, pues no estoy muy convencido de todo lo que me estás platicando, la verdad, pero cuéntame un poquito más. Pues no estoy convencido mucho eso de que dices de la eternidad y el infierno, no me convences todavía, pero tengo curiosidad, ¿no? Cuando Dios está haciendo una obra de evangelista en tu corazón y en tu vida, ¿sabes qué pasa? Que hay personas, hay familiares, hay compañeros que van a empezar a rebatir tu fe, que van a empezar a criticarte, que van a empezar a murmurar de ti, que te van a querer aislar, que te van a querer callar. Vamos a ver cómo reaccionó Pablo y qué nos enseña Pablo a nosotros como enviados, a nosotros como enviados a evangelizar, enviados a compartir nuestra fe. 46. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, con valentía, con valor, con firmeza, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Este versículo Pablo está siendo muy firme, Pablo está siendo muy intrépido, porque les está diciendo a los judíos, a ustedes se les envió primero el mensaje del Evangelio. ¿Por medio de quién? Por medio del mensajero que fue Jesucristo. Dios mandó a Jesucristo a ustedes primero, dicen los evangelios. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Es lo que está Pablo diciendo aquí nuevamente. Y se lo está diciendo a los judíos. Y les dice, pero ustedes desecharon la palabra. Hermanos, hay muchas personas a tu alrededor que van a desechar las buenas nuevas que tú les estás dando. No te extrañes de eso, hermano. No te extrañes de eso, hermana. Es una realidad. Es una realidad que de 10 personas que conoces a las que les quieres compartir el Evangelio, tal vez 9, tal vez 7, no lo sé, pero un número de esas 10 te van a rechazar. Eso es una realidad. Esperemos en Dios que no. En nuestro corazón está que las 10 acepten el Evangelio. Pero comúnmente muchas personas que conoces te rechazan en las buenas nuevas que les das. Pero ¿qué crees? Va a haber 2 o una persona que te va a decir como esos gentiles, háblame más, cuéntame un poco más, aclárame un poco más las cosas. Verso 47. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Fíjate estas palabras son muy hermosas para nosotros los enviados, para nosotros los cristianos. Son palabras para ti y para mí. El adjetivo que el Señor Jesús te dice es el mismo que Pablo les está diciendo. Somos luz de los gentiles. El Señor Jesús nos enseñó que somos la luz de este mundo, ¿cierto? Que somos la sal de esta tierra. Esa es nuestra labor. Nuestra labor es alumbrar nuestro alrededor. Nuestra labor con nuestras palabras, con nuestras actitudes, con nuestra mente, es darle vida a una familia, a un grupo de amigos que están completamente perdidos. ¿A fin de qué? De que seas para salvación. La salvación no es por nosotros, hermanos, eso sí quiero dejarlo muy en claro.
que nosotros no salvamos a la gente. Tú y yo no tenemos la capacidad para salvación. De quien proviene la salvación es de Dios. Quien da la salvación es Cristo. Lo que tú estás haciendo es lo que hacía el apóstol Felipe o el apóstol Andrés, que era llevar a personas a la presencia de Cristo. Tú y yo presentamos y le decimos: mira, Señor, te presento a mi prima. Mira, Señor, te presento a mi madre. Mira, Señor, te presento a mi jefe de trabajo. Eso es lo que tú y yo hacemos. Pero tú y yo no podemos salvar a la gente. Versículo 48. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Claro, los gentiles estaban más que gozosos porque escucharon eso y dijeron: para nosotros también hay salvación. Entonces, hermano, hermana, no nos agüitemos cuando de esas 10 personas una gran mayoría rechazan el evangelio. No te escandalices, no te agüites, no pienses que no sirves para evangelizar, que se te olvidó el camino de los romanos, que hay un versículo que se te olvidó y no te acordaste y entonces lo hiciste mal y por eso rechazaron. No te preocupes, hermano. Hay mucha gente que rechaza el evangelio porque tiene un corazón endurecido. Pero va a haber otras personas que te van a decir: oye, eso es interesante. Oye, platícame más. Oye, me gustaría ir a tu iglesia. Oye, me gustaría que oraras por mí. Los gentiles están gozosos. Los gentiles saben y comprenden que esas palabras de salvación, que ese evangelio también es para ellos. Versículo 49. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Definitivamente, hermanos, esa es nuestra meta. Como Capilla Calvario Tijuana, hemos trabajado el equipo de liderazgo junto con nuestro pastor Chris Martínez a definir una visión y una misión. Y nuestra misión es alcanzar a esta ciudad, alcanzar nuestro barrio, alcanzar la unidad habitacional en donde resides, alcanzar a las personas de tu trabajo, alcanzar a las personas con las que juegas fútbol, alcanzar a las personas con las que trabajas, alcanzar a esta ciudad y llevarla a Cristo, formar discípulos de Cristo. Eso es lo que dice el versículo 49, que la palabra del Señor se difundía. ¿Por qué? Porque empieza con una persona a la que tú le compartas el evangelio y Dios llame a salvación a esa persona va a compartírselo a otro, y ese otro a otro y a otro, y la palabra de Dios se difunde. Versículos 50 al 52. Pero los judíos, nuevamente los judíos, los mismos que crucificaron a Jesús, los mismos que ya entregaron y consintieron la muerte de Jacobo, el apóstol de Cristo, los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Miren estos 3 versículos, y con eso voy a terminar. Estos 3 versículos nos dan un resumen de este gran conjunto de versículos. Y el resumen es que como evangelistas, como mensajeros de un mensaje incómodo para corazones endurecidos, vamos a enfrentar oposición, vamos a enfrentar rechazo, vamos a enfrentar expulsiones. Eso es lo que está viviendo Pablo y Bernabé. Los están expulsando de la ciudad. Como mensajeros, el mensaje que tú portas y anuncias te puede acarrear esta condición de expulsión y de rechazo, definitivamente. Pero la segunda conclusión que vemos en estos versículos está en el versículo 52.
que una persona a la cual tú identifiques que tiene esa necesidad del Evangelio y le compartes el Evangelio y Dios la trae a salvación y Cristo la trae hacia sí, hacia Él mismo, se convierte en un discípulo, en una discípula de Cristo. Y entonces hay una llenura de gozo y del Espíritu Santo. Existen estas dos cosas, mis hermanos. Hay oposición, hay rechazo de la religión, de doctrinas humanas, de ideologías, de filosofías humanas, hay rechazo. Pero también hay una presencia fuerte y contundente del mensaje impuesto en los corazones de la gente que lleva a llenura y a movimiento del Espíritu Santo. Y ese movimiento, hermanos, nadie lo puede parar. Hermanos, espero que esta enseñanza haya sido de provecho para tu corazón. Espero hermanos, que sigamos leyendo el libro de los Hechos y pues el día de mañana vamos a continuar con las ciudades en los viajes misioneros de Pablo. Si viste el versículo 51, salieron de esa ciudad y llegaron a otro lugar llamado Iconio. Vamos a ver mañana qué pasó en esta emblemática ciudad llamada Iconio. Oramos, Señor, gracias por esta tarde, Padre. Gracias por tu palabra y gracias, Señor, porque aunque haya rechazo, aunque haya oposición, Señor, tu mensaje es poderoso. Tu mensaje llega a las vidas y a los corazones y a las mentes, Señor, de mucha gente. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos llene de gozo y nos llene de valentía para seguir predicando, Señor. Te pedimos, Padre, porque seamos discípulos de nuestro Señor Jesús, en quien oramos y damos gracias. Amén. Hermanos, buenas tardes y nos vemos el día de mañana viernes.